Corre el año 1700, en el corazón del sofocante y saturado de incienso Real Alcázar de Madrid. Aquí, en un reino de sombras y susurros, un hombre que también es un imperio está muriendo. Su nombre es Carlos II, rey de España, Nápoles, Sicilia y las Indias. Pero estos títulos son una burla grotesca de la criatura atrapada entre las sábanas reales. Tiene 38 años, pero posee el cuerpo de un anciano decrépito, su mente una ruina nublada. Durante años, los más grandes teólogos y exorcistas del reino han luchado por su alma, convencidos de que no está meramente enfermo, sino hechizado, un recipiente para fuerzas demoníacas. Lo llamaban el hechizado. Pero, ¿y si el demonio no fuera un espíritu del infierno, sino un fantasma en su propia sangre? Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. Para comprender la tragedia de Carlos II, no se puede empezar con su nacimiento, sino con los siglos de decisiones que hicieron de su existencia una inevitabilidad biológica, el último y agónico suspiro de una dinastía que había envenenado sistemáticamente su propia fuente de vida en aras del poder. Debemos viajar al corazón de la Casa de Habsburgo, una familia que surgió de un condado suizo menor para controlar un imperio global a través de una estrategia simple y despiadadamente eficaz. Belagerant Ali, tú Félix Austria, nube, que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate. Durante generaciones, los Habsburgo no conquistaron territorios con ejércitos, sino que los absorbieron a través de contratos matrimoniales, convirtiendo a sus hijos en la moneda viva de la ambición geopolítica. Esta política creó una extensa red de poder paneuropea, casando a reyes españoles con archiduquesas austríacas y a infantas portuguesas con emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, hasta que su árbol genealógico dejó de ramificarse hacia afuera, y en su lugar comenzó a curvarse sobre sí mismo, sus raíces y ramas enredándose en un nudo denso e ineludible. La manifestación física de esta política fue la infame mandíbula de los Habsburgo, el pronunciado prognatismo mandibular que se convirtió en una insignia de su linaje real. Sin embargo, este mentón prominente era meramente el síntoma más visible de una corrupción mucho más profunda e insidiosa, un veneno de acción lenta transmitido por la sangre, un legado genético que se volvió más concentrado, más potente y más destructivo con cada sucesiva unión políticamente conveniente. El imperio que construyeron era vasto, pero el acervo genético del que extrajeron a sus futuros gobernantes se volvió peligrosa y catastróficamente pequeño, una jaula dorada de su propia creación. La historia de esta decadencia genética es un escalofriante ejercicio de matemáticas y tragedia humana, la crónica de una estirpe que se replegó sobre sí misma hasta que ya no pudo sostener la vida. Los antepasados inmediatos de Carlos II presentan un árbol genealógico que se asemeja menos a un árbol que a un circuito cerrado, una serpiente devorando su propia cola. Su padre, Felipe IV, fue producto de un matrimonio entre primos hermanos. Su madre, Mariana de Austria, no solo era sobrina de Felipe IV, sino también la hija de otro matrimonio entre primos hermanos dentro de la misma línea de los Habsburgo, lo que hacía que sus padres estuvieran más estrechamente emparentados que la mayoría de tíos y sobrinas. Cuando los genetistas calculan el coeficiente de consanguinidad, una medida de la probabilidad de que dos alelos en cualquier locus sean idénticos por descendencia, los resultados para Carlos son asombrosos. El coeficiente de una persona típica es 0. La descendencia de un matrimonio entre primos hermanos tiene un coeficiente de 6,25%. La descendencia de una unión tío-sobrina tiene un coeficiente de 12,5%. Carlos II de España tenía un coeficiente de más del 25%, una cifra idéntica a la de un niño nacido de la unión de un padre y un hijo, o de un hermano y una hermana. Tuvo solo 4 bisabuelos en lugar de los 8 habituales, y solo 6 tatarabuelos en lugar de los 16. Toda su herencia genética provenía de un acervo asombrosamente reducido, donde los genes recesivos y deleterios, normalmente diluidos y enmascarados en una población más amplia, fueron en cambio amplificados
expresados y manifestados con consecuencias devastadoras. La dinastía había buscado preservar su pureza y su poder, pero al hacerlo, había diseñado su propia extinción, creando en Carlos un testimonio viviente del precio biológico de su arrogancia. Un rey que era, en esencia, la suma de los pecados de su familia. La unión específica que sellaría el destino de los Habsburgo españoles fue la del envejecido rey Felipe IV y su vibrante y joven sobrina, Mariana de Austria. Felipe era un hombre impregnado de la melancólica grandeza de su decadente imperio, un monarca que había presidido derrotas militares y la lenta erosión del poder español. Estaba atormentado por la pérdida personal, particularmente la muerte de su amado hijo y heredero, Baltasar Carlos, cuyo fallecimiento había sumido al rey en una profunda depresión y creado una crisis de sucesión que amenazaba la estabilidad de todo el mundo hispánico. La necesidad de otro heredero varón no era meramente un deseo personal, sino una emergencia de Estado. La solución, como siempre para los Habsburgo, se encontró dentro de la familia. Mariana de Austria, hija de la hermana de Felipe, María Ana de España, había sido prometida originalmente a su primo, el difunto Baltasar Carlos. Con su muerte, el cálculo político se reconfiguró sombríamente, y se decidió que Mariana, de 17 años, se casaría en su lugar con su tío de 44 años, el afligido rey Felipe. Imaginen la escena. Una joven, criada en la piadosa y rígida corte de Viena, siendo transportada a la aún más sombría y ritualista corte de Madrid, para ser desposada con un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre, un hombre que también era hermano de su madre. Su deber era singular y crudo: proporcionar un heredero varón y salvar a la dinastía. El peso de esta expectativa cayó sobre sus hombros. Una carga que se vería agravada por una serie de abortos espontáneos y muertes infantiles, cada pérdida profundizando la penumbra que impregnaba el alcázar y aumentando la desesperación por un hijo sano. Esta era la atmósfera, densa de ansiedad y ferviente oración, en la que nacería el último Habsburgo español. El 6 de noviembre de 1661, después de años de embarazos fallidos y pérdidas devastadoras, la reina Mariana finalmente dio a luz a un hijo. Las campanas de Madrid repicaron en celebración, y una ola de profundo alivio recorrió la corte y el reino. Había nacido un heredero. La línea estaba asegurada. Sin embargo, este alivio fue inmediatamente atemperado por una profunda y generalizada ansiedad, pues el príncipe infante, bautizado como Carlos, era una visión frágil e inquietante. Nació con la severa mandíbula de los Habsburgo, tan pronunciada que le costaría cerrar la boca o masticar la comida durante toda su vida. Su cabeza era inusualmente grande para su cuerpo pequeño y enfermizo, y fue afligido por una multitud de dolencias desde su primer aliento. Los embajadores extranjeros en Madrid enviaron informes cautelosos y codificados a sus propias cortes, señalando la debilidad del príncipe y el miedo palpable que lo rodeaba. Él era la esperanza de España, pero era una esperanza envuelta en enfermedad. La respuesta de la corte no fue de investigación científica, sino de piedad asfixiante y superstición desesperada. Fue envuelto en reliquias, se rezó por él constantemente y se le protegió de toda corriente de aire, ruido o perturbación concebible. Su supervivencia era vista como un milagro diario, un testimonio del favor de Dios en lugar de una lucha contra una herencia genética defectuosa. Cada tos, cada fiebre, enviaba ondas de pánico por el palacio. Esta no era la crianza robusta de un futuro gobernante, sino la preservación frenética de un artefacto invaluable, aunque profundamente defectuoso. El niño era menos una persona que un símbolo, un recipiente frágil que contenía el futuro de un imperio global, y desde sus primeros momentos quedó claro que el recipiente estaba agrietado. La jaula dorada que era el Real Alcázar de Madrid se convirtió en el mundo entero de Carlos, un mundo que buscaba protegerlo con tanta intensidad que finalmente lo tuyó. Su desarrollo físico fue alarmantemente lento. No caminó hasta que tuvo casi 4 años y no fue destetado de sus nodrizas hasta la edad de 5 o 6 años. Mucho después de la edad en que cualquier otro niño habría estado comiendo alimentos sólidos, una tarea que su severo prognatismo hacía casi imposible. Su habla se retrasó de manera similar, y cuando comenzó a hablar, fue con un ceseo y una lengua pastosa que lo hacían difícil de entender. Temiendo por su frágil salud,
Su madre y sus cuidadores impusieron un régimen de extrema indolencia. Se le prohibió la actividad extenuante, lo que en su caso significaba casi cualquier actividad. Mientras otros príncipes eran rigurosamente entrenados en equitación, esgrima y las artes de la guerra y el gobierno, Carlos a menudo estaba confinado en sus aposentos, jugando con juguetes sencillos u observando las elaboradas ceremonias religiosas que eran el alma de la corte. Esta sobreprotección tuvo un efecto catastrófico en su desarrollo mental y social. Privado de los desafíos y estímulos normales de la infancia, su mente permaneció tan subdesarrollada como su cuerpo. Fue tratado como un objeto sagrado, un ídolo para ser venerado y preservado, no un niño para ser criado o un rey para ser educado. Su existencia fue pasiva, una vida vivida en las sombras de su propio palacio, rodeado de asistentes que satisfacían todos sus caprichos pero no lo desafiaban con nada, creando un futuro rey que tendría la autoridad de un dios pero el intelecto y la madurez emocional de un niño crónicamente enfermo. Cuando a Carlos le faltaba poco para su cuarto cumpleaños, su padre, el cansado rey Felipe IV, finalmente sucumbió a sus propias enfermedades y murió. En su testamento, Felipe, agudamente consciente de la fragilidad de su hijo, estableció un consejo de regencia para gobernar en nombre de Carlos, con la reina Mariana a la cabeza. El poder del vasto imperio español, con sus territorios en Italia, los Países Bajos, las Américas y las Filipinas, ahora descansaba en manos de una viuda afligida y un comité de aristócratas, todos actuando en nombre de un rey niño que aún no podía caminar o hablar correctamente. La reina Mariana, una mujer de profunda piedad pero limitada experiencia política, se encontró en el centro de un vórtice de intriga cortesana. Se apoyó en gran medida en su confidente y consejero elegido, un sacerdote jesuita austríaco llamado Juan Everardo Nittard, a quien nombró inquisidor general. Este nombramiento enfureció a los grandes de España, que veían al sacerdote austríaco como un intruso extranjero que usurpaba su legítima influencia. La corte se fracturó inmediatamente en facciones rivales, cada una compitiendo por el favor de la reina regente y buscando controlar las palancas del poder. La atmósfera se volvió densa de paranoia y conspiración. Todas estas maniobras políticas, estas amargas rivalidades y luchas de poder, giraban en torno a la figura silenciosa e ignorante del joven rey. Él era la fuente última de toda autoridad, pero era una completa nulidad en su propio gobierno. Una corona viva colocada sobre un trono vacío, su profunda debilidad creando un vacío que hombres ambiciosos lucharían encarnizadamente por llenar durante la siguiente década y media. La amenaza más significativa para la regencia de la reina Mariana no provino de una potencia extranjera, sino del seno de la propia familia Habsburgo, en la persona de don Juan José de Austria. Era el hijo ilegítimo, pero oficialmente reconocido de Felipe IV de un romance con una actriz, y era todo lo que el joven rey Carlos no era: apuesto, inteligente, carismático y un probado líder militar. Era inmensamente popular entre la gente común y los soldados, que veían en él un reflejo de la gloria pasada de España. Don Juan José veía con desprecio a la reina regente y a su consejero jesuita, Nittard, creyendo que estaban administrando mal el reino y aislando al joven rey. Se veía a sí mismo como el guardián legítimo de su medio hermano y el verdadero protector del Estado español. Esto preparó el escenario para una prolongada y amarga lucha por el poder que definió la juventud de Carlos. Don Juan José lanzó una campaña pública contra Nittard, obligando a la reina regente a despedir finalmente a su favorito y enviarlo al exilio. Pero este fue solo el primer movimiento. A medida que Carlos crecía, don Juan José continuó posicionándose como la alternativa a la regencia débil e ineficaz, culminando en una dramática marcha sobre Madrid en 1677. Tomó el poder, exilió a la reina Mariana a un convento en Toledo y se convirtió efectivamente en el primer ministro, gobernando España en nombre de su profundamente discapacitado medio hermano. El reinado del rey Carlos II comenzó así, no con su propia afirmación de poder, sino con un golpe de palacio que demostró a toda Europa cuán impotente era en realidad. A medida que Carlos pasaba de la niñez a la adolescencia, el alcance total de sus deficiencias cognitivas y educativas se hizo horriblemente evidente e imposible de ocultar.
La tarea de educar al rey de España, un papel que debería haber sido la tutela más prestigiosa del reino, se convirtió en una fuente de profunda frustración y desesperación. Se nombraron tutores, hombres eruditos encargados de moldear la mente real, pero se encontraron frente a un obstáculo insuperable. Carlos poseía una capacidad de atención extremadamente corta y una incapacidad casi total para comprender conceptos abstractos. Luchó por leer y escribir incluso las frases más simples hasta bien entrada su adolescencia. Las complejas historias de su propia familia, los intrincados detalles de su imperio global, los principios fundamentales del derecho y el gobierno, todo ello estaba completamente fuera de su alcance. Su mente, embotada por una vida de enfermedad y falta de estímulo, simplemente no podía retener la información. Los informes de sus tutores hablan de un joven plácido y dócil, pero intelectualmente inerte. Mostraba poca curiosidad por el mundo más allá de su entorno inmediato, y parecía contento de pasar sus días en pasatiempos sencillos, como jugar con sus perros u observar procesiones religiosas desde una ventana del palacio. No se trataba simplemente de ser un mal estudiante, era una incapacidad fundamental. El monarca que ostentaba el poder absoluto sobre millones de almas en todo el mundo no podía componer una carta coherente ni seguir una línea de razonamiento básica. La inmensa y compleja maquinaria del Estado español tenía en su corazón un vacío profundo y aterrador. Un rey que podía reinar pero no gobernar. Habiendo alcanzado Carlos su mayoría de edad, al menos de nombre, el asunto de Estado más apremiante era asegurar la sucesión a través del matrimonio. El deber principal de un rey era producir un heredero, y para Carlos, este deber era primordial, ya que su muerte sin un descendiente directo sumiría al imperio español, y probablemente a toda Europa, en una guerra catastrófica. La novia elegida fue María Luisa de Orleans, la vibrante y hermosa sobrina de 17 años del poderoso rey Luis XIV de Francia. El matrimonio fue una jugada maestra política, destinada a calmar la larga rivalidad entre las dinastías Borbón y Habsburgo. Para la joven María Luisa, sin embargo, fue una condena a una vida de penumbra y deber. Arrancada de la famosa corte animada y sofisticada de Versalles, fue arrojada al mundo rígido, sombrío e intensamente religioso del Alcázar español. Su llegada fue como una salpicadura de color brillante en un paisaje monocromático. Era encantadora, inteligente y llena de vida, un contraste marcado y trágico con su nuevo esposo. Carlos, entonces de 18 años, se enamoró inmediata y profundamente de su hermosa y joven esposa. Desarrolló un afecto infantil y dependiente por ella, siguiéndola por el palacio y colmándola de un amor patético y desesperado. Por un breve tiempo, pareció que la vivacidad de María Luisa podría despertar alguna chispa en el hosco rey. Ella trató de involucrarlo, de sacarlo de su caparazón y de traer una apariencia de alegría a su vida sofocante. Pero la esperanza que ella representaba era frágil, destinada a ser aplastada por la tragedia central e inevitable de su unión. El matrimonio real, que había comenzado con un destello de patética esperanza, pronto degeneró en una crisis nacional y una agonía privada. Lo único que el reino les exigía, un heredero, no pudieron producirlo. El fracaso, estaba claro para todos, recaía en el rey. Carlos, plagado de una serie de defectos genéticos, era casi con certeza estéril. El análisis médico moderno sugiere que pudo haber sufrido una combinación de afecciones, incluida la deficiencia de la hormona pituitaria y la acidosis tubular renal distal, que lo habrían dejado impotente o infértil. La inmensa presión sobre la pareja real era insoportable. La corte, la iglesia y el pueblo esperaban con el aliento contenido cualquier noticia de un embarazo real. Cada mes que pasaba sin un anuncio profundizaba la crisis. Se celebraban oraciones públicas y se prescribían humillantes remedios religiosos y populares. La reina fue sometida a exámenes invasivos y extraños rituales de fertilidad, mientras que al rey se le suministraban supuestos afrodisíacos. Para María Luisa, la vida en la corte española se convirtió en un infierno. La facción pro-austríaca la culpaba por su incapacidad para concebir. Los cortesanos susurraban sobre ella y la vigilaban constantemente. Su alegría juvenil se evaporó lentamente, reemplazada por una profunda melancolía. Era una prisionera en una jaula de oro, atada a un hombre al que podía compadecer pero no amar. Su propio futuro y felicidad
sacrificados por un propósito dinástico que no pudo cumplir. La tragedia fue doble. La crisis política de un rey sin heredero y la profunda desesperación personal de un hombre y una mujer atrapados en una unión infructuosa, con su dormitorio como el punto focal de la ansiedad de todo un imperio. Después de una década de un matrimonio estéril, la frágil esperanza que María Luisa representaba se extinguió para siempre. En febrero de 1689, la reina, con apenas 26 años, cayó violentamente enferma, con lo que se describió como una inflamación de sus órganos internos, posiblemente apendicitis o peritonitis. Tras una corta y agonizante enfermedad, murió. Carlos se sumió en un estado de duelo absoluto e inconsolable. Había amado a su esposa con una devoción desesperada e infantil, y su muerte destrozó la poca estabilidad que poseía. Si bien la causa oficial de la muerte fue una enfermedad, la fétida atmósfera de la corte española dio lugar de inmediato a siniestros rumores. La facción proaustríaca en la corte, liderada por la formidable reina madre Mariana, había resentido durante mucho tiempo la influencia de la reina francesa y la culpaba de la crisis de sucesión. Los susurros de veneno se extendieron como la pólvora. Fue eliminada para dar paso a una nueva novia alemana, con suerte más fértil, que alinearía a España con el Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque nunca se ha encontrado una prueba definitiva de asesinato, la sola sospecha dice mucho sobre el tóxico clima político. Para Carlos, la pérdida fue catastrófica. Se dice que regresó una y otra vez a su tumba, exigiendo que se abriera el ataúd para poder contemplar su rostro en descomposición una última vez. Su muerte marcó un punto de inflexión significativo en su vida, el momento en que su profunda melancolía comenzó a cuajar en algo mucho más oscuro, un descenso a la ruina física y mental del que nunca se recuperaría, y el punto en el que la búsqueda de la corte de una explicación racional para su condición comenzó a dar paso a una más aterradora y sobrenatural. La maquinaria política de la corte española no permitió un período de luto prolongado. Un heredero era más crítico que nunca, y se debía encontrar una nueva reina de inmediato. Con la conexión francesa rota por la muerte de María Luisa, la poderosa facción proaustriaca, ahora con el apoyo tácito de la madre del rey en duelo, se movió rápidamente para asegurar una alianza alemana. La elección recayó en Mariana de Neoburgo, una princesa de una familia alemana grande y famosamente fértil, cuyas hermanas estaban casadas con las casas reales de Portugal y el Sacro Imperio Romano Germánico. Mariana no podría haber sido más diferente de su predecesora. Donde María Luisa había sido encantadora y gentil, Mariana era políticamente ambiciosa, dominante y abiertamente pro-austriaca. Llegó a España no como una joven novia asustada, sino como una operadora política con una agenda clara: producir un heredero Habsburgo que asegurara el trono español para la rama austriaca de la familia y enriquecer a sus propios parientes alemanes. Para Carlos, ahora hundiéndose más en la depresión y la mala salud, este segundo matrimonio estuvo desprovisto del afecto que había caracterizado al primero. Fue una transacción de sombrío deber, era un participante pasivo en su propia vida, un peón movido por el tablero de ajedrez por su madre y su nueva y calculadora esposa. La relación era fría y llena de tensión. Mariana, al darse cuenta del verdadero alcance de las enfermedades de su marido y su probable infertilidad, llegó a despreciarlo. Su ambición inicial se agrió en amarga frustración cuando ella tampoco logró concebir. El segundo matrimonio fue tan infructuoso como el primero, pero estuvo marcado por un nuevo nivel de desesperación y engaño. La reina Mariana de Neoburgo, enfrentando la misma amenaza existencial que su predecesora, la pérdida de estatus e influencia que conllevaba ser una reina estéril, recurrió a medidas extremas. En múltiples ocasiones, orquestó elaborados engaños, afirmando estar embarazada. Estos embarazos fantasma, conocidos como cloqueos, fueron teatro político del más alto nivel. La corte sería informada oficialmente, se planificarían celebraciones y, durante unos meses, la posición de la reina estaría segura mientras el reino esperaba el nacimiento de un heredero. Pero inevitablemente, la farsa se derrumbaría. Se anunciaría un aborto espontáneo, o la fecha del parto pasaría sin resultado, sumiendo a la corte de nuevo en la crisis y erosionando aún más la credibilidad de la reina. Fue durante este período de creciente fracaso y desesperación que la narrativa en torno al rey Carlos
comenzó su cambio definitivo de lo médico a lo metafísico. Enfrentados a un rey cuyo cuerpo se consumía, cuya mente estaba nublada y cuya simiente era estéril, la corte y el país comenzaron a abandonar las explicaciones racionales. Ya no bastaba con decir que estaba enfermo. La escala de sus aflicciones, la totalidad de su fracaso como hombre y como rey, parecía exigir una explicación más grandiosa y siniestra. La semilla de una idea, plantada en el fértil terreno de la piedad y la superstición españolas, comenzó a brotar. El rey no solo estaba enfermo, estaba maldito. Era el hechizado. A medida que Carlos avanzaba penosamente hacia los 30 años, su cuerpo se convirtió en un grotesco cuadro de su herencia genética, un monumento andante a la decadencia dinástica. El catálogo de sus dolencias era extenso y horroroso, una letanía diaria de sufrimiento que transformó al rey en un prisionero dentro de su propia piel. La prominente mandíbula de los Habsburgo, que lo había atormentado desde su nacimiento, había provocado que sus pocos dientes restantes se pudrieran y cayeran, haciendo de la masticación un proceso tortuoso y dejándolo subsistir con una dieta de alimentos blandos y triturados que a menudo tragaba enteros. Esto, combinado con lo que probablemente era un sistema digestivo crónicamente inflamado, el infame estómago de los Habsburgo, le provocaba indigestión, vómitos y diarrea constantes. Su cuerpo era sacudido por convulsiones, los ataques epilépticos se volvían más frecuentes y violentos con la edad, a menudo dejándolo sin sentido durante horas. Sus extremidades y su rostro se hinchaban con edema, su piel tensa sobre la carne hinchada, solo para que el líquido retrocediera, dejándolo con un aspecto aún más demacrado y esquelético que antes. Envejeció prematuramente, de modo que a mediados de sus 30 años parecía un anciano, con el pelo blanco, la espalda encorvada y sus movimientos lentos y arrastrados. Era un rey cuya presencia física no inspiraba asombro, sino piedad y repulsión. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla donde se libraba y perdía una guerra contra su propia biología corrupta, cada nuevo síntoma otra fortaleza que caía, otra provincia de su ser físico que se rendía al asedio implacable de su propia sangre. Fue este horror corporal, esta desintegración visible de la persona real, lo que hizo que la idea de la brujería pareciera no solo plausible, sino lógica para una mente del siglo XVII. Sin que la ciencia médica ofreciera cura, y con la condición del rey empeorando a diario, el Estado español, en un acto de profunda desesperación, recurrió al único otro poder que creía que podría intervenir: la Iglesia. La teoría de que Carlos estaba hechizado, una vez un susurro marginal, ahora se convirtió en el diagnóstico oficial de la corte, defendido por figuras influyentes, incluida la propia reina, que pudo haberlo visto como una forma de desviar la culpa de su propio fracaso para producir un heredero. El asunto fue asumido por la más alta autoridad religiosa del país, la Inquisición española. El inquisidor general, el cardenal Rocaberti, sancionó una investigación formal y un curso de acción. No iba a ser una serie de oraciones silenciosas, sino un exorcismo a gran escala y patrocinado por el Estado del Rey de España. Se reunió un equipo de los exorcistas más renombrados del reino, liderado por un formidable fraile capuchino llamado Mauro Tenda. Descendieron a los aposentos reales, transformando la enfermería del rey en un teatro de guerra espiritual. Carlos, débil de cuerpo y mente, fue sometido a una terrible y extraña prueba. Se le obligó a beber agua bendita mezclada con tierra bendita y aceites consagrados, brebajes viles diseñados para purgar la influencia demoníaca. Se colocaron reliquias de santos en su cuerpo hinchado, y el aire en sus aposentos se espesó con el humo del incienso y el canto incesante de ritos latinos, oraciones y mandatos, todo destinado a expulsar a los demonios que creían anidados en lo profundo de la carne real, retorciendo sus órganos, nublando su mente y robándole su vitalidad. Los exorcismos no fueron un evento único, sino una campaña prolongada de tormento psicológico y espiritual que se extendió durante meses. Los exorcistas, liderados por el celoso fray Tenda, emplearon métodos de interrogatorio intenso, creyendo que el demonio o los demonios que poseían al rey podrían ser forzados a revelar sus nombres y la naturaleza de la maldición. Bajo esta inmensa presión, Carlos, un hombre cuya voluntad ya estaba erosionada por una vida de enfermedad y pasividad, comenzó a quebrarse.
Era altamente sugestionable, su mente un lienzo sobre el cual los exorcistas podían pintar sus propias conclusiones aterradoras. En la penumbra de su cámara, rodeado de sacerdotes de rostro sombrío, comenzó a confesar. Habló de sentir una presencia demoníaca dentro de él, una fuerza oscura que lo había atormentado desde la infancia. Afirmó que el hechizo le había sido lanzado cuando tenía 14 años, a través de una taza de chocolate, y que su propósito era dejarlo impotente y destruir su linaje. Incluso nombró al supuesto espíritu que lo poseía como un demonio llamado Macabeo. Nunca sabremos si fueron delirios genuinos, alucinaciones provocadas por sus enfermedades, o simplemente las respuestas desesperadas de un hombre aterrorizado que decía a sus torturadores lo que tan claramente querían oír. Pero para los exorcistas fue una prueba. El rey de España había admitido su propia posesión. El diagnóstico fue confirmado por la boca de la propia víctima. Y el reino de España era ahora oficialmente gobernado por un hombre que se creía era un recipiente del infierno mismo. A medida que el siglo XVII llegaba a su agónico final, el espectáculo dentro del Alcázar de Madrid alcanzó su último y macabro acto. El rey era un fantasma viviente, un despojo arrastrado y de ojos vacíos que ahora rara vez abandonaba sus aposentos. Los exorcismos no habían logrado curarlo, solo habían destrozado su cordura restante. Era propenso a ataques de ira, seguidos de largos períodos de estupor catatónico. Mientras tanto, fuera de los muros del palacio, las grandes potencias de Europa ya no esperaban cortésmente su fallecimiento. Se preparaban activamente para él. Diplomáticos de Francia, Austria, Inglaterra y la República Holandesa se enfrascaron en una danza frenética y macabra, negociando tratados secretos de partición para repartirse el vasto imperio español tras la muerte de Carlos. Trazaron líneas en los mapas, dividiendo Italia, los Países Bajos españoles y las lucrativas colonias americanas entre ellos, todo sin el consentimiento o conocimiento del gobierno español. Trataron el imperio como un cadáver para ser descuartizado, un reflejo de cómo veían a su rey moribundo. La cuestión central que consumía a todas las cortes de Europa era ¿quién heredaría el trono? Los dos principales pretendientes eran la Casa de Borbón, representada por Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, y la Casa de Habsburgo, representada por el archiduque Carlos de Austria, el hijo menor del Sacro Emperador Romano Germánico. La corte en Madrid estaba brutalmente dividida en facciones pro-francesas y pro-austriacas, cada una aplicando una presión implacable sobre los consejeros del rey moribundo, entendiendo que el destino del continente dependía del testamento final de un hombre cuya mente era una ruina. El final llegó en el otoño de 1700. La condición de Carlos se deterioró rápidamente. El edema se volvió tan severo que todo su cuerpo estaba hinchado y deforme, una condición que los médicos de la corte llamaron hidropesía. Su respiración se convirtió en una lucha superficial y estertórea. En sus pocos momentos lúcidos, estaba atormentado por obsesiones morbosas. En un episodio infame, exigió que se abrieran las tumbas de sus antepasados en la cripta real de El Escorial. Contempló los restos en descomposición de su padre, su madre y, lo más conmovedor, su primera esposa, María Luisa, cuyo cuerpo se decía que estaba notablemente conservado. Esta última y macabra reunión familiar pareció quebrar lo que quedaba de su espíritu. Regresó a Madrid para morir. En sus últimos días, la lucha política por su testamento alcanzó un punto álgido. El cardenal Portocarrero, jefe de la facción profrancesa, obtuvo el control de los aposentos del rey. Convenció al monarca moribundo y al Consejo de Estado de que solo un sucesor francés podría comandar el poder militar necesario para mantener intacto el imperio español y evitar su partición por potencias extranjeras. El 3 de octubre el rey, apenas consciente, supuestamente firmó el testamento que se le había preparado. Durante semanas se demoró, su cuerpo finalmente apagándose. El 1 de noviembre de 1700, a la edad de 38 años, el rey Carlos II de España murió. El sufrimiento de El Hechizado había terminado por fin, pero el sufrimiento que legaría a Europa apenas comenzaba. Una semana después de la muerte del rey, el Consejo de Estado se reunió en el palacio, y el testamento real fue desprecintado y leído en voz alta.
Los cortesanos reunidos, especialmente los de la facción pro-austríaca liderada por la ahora reina viuda Mariana de Neoburgo, escucharon con tensión contenida. El testamento era inequívoco. Omitía por completo la línea de los Habsburgo austríacos y nombraba como único y universal heredero de todo el indiviso imperio español a Felipe, duque de Anjou, el segundo nieto del rey Luis XIV de Francia. El impacto fue sísmico. El testamento estipulaba que si Felipe se negaba, la corona pasaría a su hermano menor, y si éste también se negaba, solo entonces pasaría al archiduque Carlos de Austria. Fue una victoria completa y total para la facción francesa y para Luis XIV, el rival de toda la vida de los Habsburgo españoles. Cuando la noticia llegó a Versalles, Luis presentó famosamente a su nieto a la corte con la declaración: «Señores, he aquí el rey de España». Se dice que un cortesano comentó: «Il n'y a plus de Pyrénées», ya no hay Pirineos, una frase que capturó la nueva y aterradora realidad para el resto de Europa, una unión potencial de las coronas francesa y española, creando una superpotencia católica que dominaría el continente. El Sacro Emperador Romano Germánico en Viena se enfureció y se negó a aceptar el testamento. Inglaterra y la República Holandesa, temiendo la alteración del equilibrio de poder, se prepararon para la guerra. La muerte de un hombre quebrado había encendido la mecha de la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que duraría 13 años y causaría la muerte de cientos de miles de personas. El capítulo final en la historia de Carlos II no se escribió en el campo de batalla, sino en la mesa de autopsias. Los médicos que habían sido impotentes para ayudarlo en vida ahora tenían la tarea de catalogar la ruina de su cuerpo. Su informe es un documento escalofriante, un testimonio de los efectos catastróficos de generaciones de endogamia. Encontraron, escribieron, que su cuerpo no contenía ni una sola gota de sangre. Su corazón era del tamaño de un grano de pimienta. Sus pulmones, corroídos, sus intestinos, podridos y gangrenosos. Tenía un solo testículo, negro como el carbón, y su cabeza estaba llena de agua. Si bien las descripciones anatómicas están indudablemente teñidas por el lenguaje médico de la época, la imagen que pintan es de un fallo orgánico sistémico a una escala horrorosa. Su cuerpo era un páramo, la manifestación física de un callejón sin salida genético. Su trágica vida sirve como una lección histórica profunda e inquietante. Carlos II fue un rey que gobernó un imperio global, pero no poseía soberanía sobre su propio cuerpo o mente. Fue la encarnación viva y sufriente del defecto fatal de una dinastía, un sacrificio humano ofrecido en el altar de la sangre pura y la conveniencia política. Su historia es una grotesca intersección de genética, superstición y geopolítica, donde los arcanos rituales del exorcismo se utilizaron para combatir las inflexibles leyes de la herencia. Al final, lo llamaron el hechizado, pero la maldición no era sobrenatural. Era un legado, transmitido de un Habsburgo al siguiente, una herencia fatal que finalmente consumió al último de su estirpe, dejando tras de sí un trono vacante y un continente al borde de la guerra.